Muy bien. Hola. Buenos días a todos y a todas. Un gusto saludarlos a todos presentes aquí. Saludo Lautaro, Alejandra, Ani, Blanca, Bruno, Fernando, Gloria, Ali, non sé, sembra iPhone, Julio, Leslie, Mara, María, la Lupita famosa y también Penélope Martín. Un gusto saludarlo a todos y a todas. Hoy, de la sesión de hoy, como le había ya comentado, será presentada por el doctor Eden Méndez, que le agradezco mucho su presencia. También si tiene un pelo que no me gusta, podría también ponerlo mejor, pero ya, ¿qué podemos hacer? Es la situación. Eden Méndez es un gran profesional y también un colega, también un amigo. Hemos trabajado diferentes años juntos y le agradezco para su presencia y presentación. Voy a presentar un poco su semblanza. Doctor Méndez Rocas, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, con especialidad en comunicación política, opinión pública y análisis de comunidades. Cuenta con una sólida trayectoria en el diseño de modelos de intervención para comunidades locales, urbanas con problemáticas de violencia comunitaria, así como en la producción editorial y académica orientada al impacto social, educativa a la educación cívica. A su formación académica es doctorado en Ciencia Política y Social UNAM del año 2020, como le decía, sobre un tema, investigación centrada en enfoque relacional de comunidades locales urbanas con problemáticas de violencia, maestría en comunicación a la UNAM nel 2014, specializzazione nell'immaginario politico democratico y representaciones sociales del contexto rurales y urbanos, licenciatura en Ciencias de la Comunicación a la UNAM con publicaciones y producciones académicas y libros y obras colectivas que ha publicado un glosario contra la desinformación a la INE, Antropología de la Calle, que hoy el doctor va a presentar, las poblaciones callejeras del Centro Histórico de Ciudad de México del 2018, también una publicación sobre el barrio Pensil de México, más allá de los estigmas, una comunidad con problemas y potencialidades del 2017 para la Fundación Carlos Slim. También ha desempeñado cargos académicos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y colaborado en proyectos interdisciplinarios en la UNAM, experiencia de gestión, consultoría, especialista en planeación estratégica para instituciones como el Instituto Nacional Electoral, líder de proyectos de intervención social y cultural en Oaxaca, incluyendo el desarrollo de protocolos de investigación en sustentabilidad para centros escolares y la planeación de centros de atención comunitaria. Esta es su semblanza. También no le digo que es un gran mujeriego, experto de mujeres y todo lo que consigue esto, pero ya lo sabemos. Le doy la palabra con mucho gusto y placer de tenerlo con nosotros. Bien, gracias, doctor, por la presentación. Eh, bueno, bueno, como ya me presentó el doctor, pues entonces vamos a comenzar con la presentación que tenemos para hoy, que es basado en el libro Antropología de la Calle, eh, de las poblaciones callejeras del centro histórico, con sus problemáticas y estrategias de sobrevivencia. Para nosotros este es un libro muy interesante porque es un libro que no surge desde la teoría, ¿no? O sea, no es una compilación, sino es un intento de teoría fundamentada basada en un proceso
de escucha social que realizamos en el centro histórico, pues a lo largo de un periodo bastante largo, de estar caminando y escuchando las calles del centro histórico, interactuando con sus poblaciones callejeras. Esto fue allá por el año 2019-2020 y fue claramente con la guía y la asesoría del doctor Vincenzo Castelli y de otros compañeros que estaban en ese momento, entre ellos Lorenzo Escalante. Entonces, es importante este planteamiento de antropología de la calle, porque si bien, aunque escasa, sí hay cierta bibliografía relacionada a la población que actualmente se encuentra en situación de calle. Eh, en México y en lo particular en español, la producción es poca y por eso se nos hace interesante y se nos hace un buen logro. Y es una obra colectiva y pretendemos que sea una herramienta útil para las personas. En este libro, eh, ustedes van a poder ver que tuvo un origen y una visión del proyecto con el doctor Vincenzo Castelli, con más de 40 años de experiencia en el trabajo con poblaciones callejeras, pero con el desafío de sistematizar la fluidez de la vida callejera en un texto científico. Entonces, bueno, ustedes saben digamos, la metodología de sistematización de experiencia en el marco de la metodología cualitativa de investigación, pues es algo que en la última década se ha venido recuperando, ¿no? En esta idea de tratar de recuperar la riqueza del conocimiento cualitativo. Y el catalizador fue la colaboración con la Fundación del Centro Histórico en ese momento, que tenía todavía su proyecto de intervención social en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y que buscaba, ¿no? Generar un modelo de intervención o de trabajo comunitario vinculado con las poblaciones callejeras o las poblaciones en situación de calle del centro histórico, porque como ustedes saben, ¿no? Las poblaciones callejeras no se ubican ni se distribuyen de manera aleatoria dentro de las ciudades, ¿no? Sino que regularmente están en centros que permiten recursos comunitarios para su sobrevivencia, porque es falsa la idea de que las poblaciones callejeras no trabajen. Al contrario, o sea, las poblaciones callejeras pues tienen que generar constantemente recursos porque a diferencia de lo que se piense, pues vivir en la calle no es gratuito y también se tienen un conjunto de necesidades. Para nosotros partimos de la idea de que la calle es un espacio de encuentro, pero también es un espacio de invisibilización. Es un lugar donde es duro vivir y está poblado por los olvidados del sistema. Entonces, como en toda sociedad en la que existen clases sociales, y no tenemos ninguna sociedad hasta el momento en donde no haya clases, capas o estratos sociales, pues quien vive en la calle regularmente es en las sociedades donde hay urbanización, pues es la última capa del sistema, la más invisibilizada y pues la más olvidada. ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el enfoque en términos metodológicos de investigación, ¿no? Porque es importante mencionarles a ustedes que si bien se definió el objeto de estudio, ¿no? Como las dinámicas que podíamos detectar en la calle, en su dimensión, en sus dimensiones, ¿no? Y que en ese momento todavía no sabíamos cuáles eran esas dinámicas, ¿no? Entonces establecimos una metodología de la investigación que nos permitiera acercarnos, digamos, en este sentido, sin una preconcepción muy sólida, ¿no?
Por eso les hablaba yo de la teoría fundamentada que parte de un enfoque de metodología cualitativa en la cual la construcción teórica conceptual se va derivando de la sistematización de la misma riqueza de lo observado, ¿no? Entonces, nosotros partimos de esta idea del doctor Vincenzo Castelli de su libro de Pensar con los pies, ¿no? ¿No? Entonces, no comenzamos a pensar con un conocimiento teórico preconcebido muy sólido, ¿no? Sino comenzamos a trabajar en el recorrido y en el conocer, el escuchar, el observar y entonces pensar con los pies, y por eso el enfoque es un enfoque de investigación en la acción en el centro histórico. Es importante esto porque tenemos otro libro que es un diagnóstico cuantitativo, ¿no? O sea, cuántas personas son, en qué puntos, qué tipo de actividades, ¿no? Eh, pero esa, digamos que es la parte que no tiene la riqueza teórica, ¿no? O la riqueza de investigación que sí tiene este libro. Ahora, hicimos 85 semanas de recorridos y observación en calle, ¿no? Entonces, si lo piensan bien, pues son prácticamente más de 20 meses, ¿no? 4 por 5, 20, ¿no? Entonces, tuvimos esas 85 semanas de observación y recorridos en calle. Cada vez que salíamos a hacer el recorrido en calle, trabajábamos bajo una metodología de escucha social con herramientas cualitativas de recolección, y por la naturaleza misma de la población en estudio, que es la población en situación de calle, que es desconfiada, pues que se enfrenta a condiciones de violencia y exclusión muy graves, pues nosotros no podíamos llegar con un formato de entrevista estructurada, no grabábamos, ¿no? Era simplemente una cédula en la cual íbamos y platicábamos con la gente o simplemente estábamos escuchando, muchas veces porque son grupos, eh, y entonces cuando regresábamos de ese recorrido o en los ínteres del recorrido, hacíamos el registro de lo principal y fundamental que teníamos, ¿no? Entonces es una parte muy importante porque también desarrollamos en el curso de la experiencia estas cédulas de observación básicas, pero que nos permitían ir sistematizando lo más importante. Las técnicas clave fue la observación participante y la escucha social como herramienta clave, ¿no? Metodológicamente, nosotros tenemos ahí una perspectiva, ¿no? Ustedes saben que si leen los libros de metodología de la investigación, pues habla de la observación no participante y la observación participante. Personalmente, una discusión que teníamos por ahí era que yo sostengo que la observación no participante no existe, ¿no? Porque para que pudieras observar no participantemente, pues no tendrías que estar ahí, ¿no? Entonces, o sea, la observación en mi perspectiva metodológica siempre es participante porque el solo hecho de que un elemento ajeno a la población esté ahí, ya cambia la dinámica comunicacional, ¿no? Entonces partíamos de ese supuesto de que pues, siempre éramos participantes porque siempre éramos ajenos, y, y precisamente parte del ir profundizando era el lograr generar el vínculo, la confianza y el enganche para que entonces realmente sí tuviéramos acceso no al discurso que la población callejera te da, ¿no? Sino al discurso y a la interacción que tienen entre ellos, ¿no? Y, y entonces la perspectiva era esa, la construcción teórica desde la realidad de las calles, ¿no? Y pues la realidad de las calles también es multidimensional y seccionada, porque pues no es lo mismo la calle de Polanco, ¿no? Que la de Santo Domingo, Coyoacán, cerca de la universidad, que la de Tepito, que la de La Pensil, o que la del Hoyo en Iztapalapa, o pues de la ciudad de Tijuana, o de la ciudad de Culiacán, o Veracruz, ¿no? Entonces, dentro de los distintos estados, la calle es diferente, dentro de cada ciudad en sus secciones, la calle es diferente, ¿no? Entonces,
también por eso está esta cuestión de las calles, ¿no? Porque así como supongamos en ese esquema metodológico de que no hay juventud, hay juventudes, pues también hay distintos tipos de calles, ¿no? Ya cuando yo estuve en mi visita de especialización doctoral en Italia, ahí con el doctor Vincenzo, pues la verdad es muy diferente ser población callejera en Italia, en la Ciudad de México, ¿no? O sea, porque pues hay regaderas públicas, hay comedores comunitarios, hay talleres de capacitación, hay programas de reducción de daños para adicciones, ¿no? O sea, hay un estado de bienestar que todavía se da el lujo de sostener a esta población. Y en cambio en México, pues vivir en la calle, pues es una cuestión de ingenio, yo creo que mucho más difícil, ¿no? Hasta las calles de Italia están más bonitas, ¿no? Digamos, hay bebederos públicos, ya con eso, pues ya por lo menos tienes el agua garantizada, ¿no? Entonces también es muy importante, o para nosotros es muy importante que este modelo, este esquema que teníamos, como les digo, fuera profundamente cualitativo y profundamente de investigación en la acción. ¿Por qué? Porque por la experiencia del doctor Vincenzo, por la experiencia de Lorenzo Escalante, lo que nos damos cuenta es que luego lo que termina pasando es que la metodología es el trabajador de calle en sí, ¿no? Y entonces cuando el trabajador de calle se va, pues ya se va la metodología. Y nosotros lo que queríamos era lograr una experiencia en donde cuando alguien la leyera pudiera decir, ah, así desde la experiencia me puedo acercar al trabajo de calle, ¿no? Eh, bien, pues aquí ya les vamos a poner un poco de los resultados, ¿no? Eh, basado en la observación que tuvimos. ¿Cuál es nuestra definición de poblaciones callejeras? Son grupos con un estilo de vida vinculado a la calle que forma una identidad propia, ¿no? Para esto yo me basé mucho en el interaccionismo simbólico de H.G. Mead, ¿no? Que hablaba acerca de que, y en la teoría de las representaciones sociales de Moscovich, ¿no? Es decir, hay estilos de vida porque hay estilos de interacción, ¿no? Que generan identidad, ¿no? ¿Quién forma parte de un grupo? Quien tiene una identidad. No formas parte de un grupo ni siquiera en mi perspectiva, pues es que yo vivo, ¿no? Yo vivo en esta colonia y por eso formo parte de ese grupo. No, lo que te hace formar parte de una colonia es la interacción y la identidad, ¿no? Precisamente por eso es que en las ciudades las personas viven solas, aunque viven en edificios de 200 departamentos, no forman parte de ese grupo. Sus grupos son los grupos con los que conforman estilos de vida y tienen una identidad definida, ¿no? Entonces, esa es una parte interaccional e identitaria de cómo se definen las poblaciones callejeras. Tienen estilos de vida vinculados a la calle y tienen una identidad propia. Y las características, pues regularmente, yo diría que en el 99% de los casos, las personas que viven en la calle, es decir, que toda su vida transita en la calle porque duermen, porque comen, porque se asean, porque todo vinculado a la calle, pues son personas que regularmente están en extrema pobreza, tienen vínculos familiares rotos y hacen el uso de espacios públicos para, para vivir, para su vida cotidiana. Y esto nos lleva a la perspectiva de enfoque relacional, ¿no? Y a la multidimensionalidad de la exclusión social. Es decir, una persona que vive en la calle, regularmente, aunque no lo crean, hay personas que viven en la calle no porque no tengan, no porque tengan una escasez de recursos tan grande que no les permita rentar un lugar, pero sí tienen una desvinculación relacional de su familia y del resto de la sociedad muy fuerte. Y entonces esto hace que se callejericen, ¿no? Es decir, una persona no aparece de un día a otro en la calle, sino va perdiendo sus conexiones, sus relaciones familiares, laborales, vecinales, institucionales, y se va callejerizando hasta que llega a estar ahí. Y nosotros generamos un tipo de tipología de,
de poblaciones callejeras, ¿no? Está el poblador institucional, está el poblador ocasional, está el clásico, está el desempleado, subempleado, está el sujeto en riesgo en ese momento y están los migrantes, que en ese momento nosotros observábamos. No quiere decir que sean los únicos, porque por eso les hablaba de la teoría fundamentada. Esa es la tipología que nosotros observamos en la Ciudad de México, pero no es ni la única tipología, ni nunca va a ser estática, ¿no? Porque siempre va a ir cambiando, siempre va a ir cambiando dependiendo del tipo de investigación que ustedes quieran hacer, ¿no? Eh, y también del rango de problemática al que se quieran enfrentar. Ahorita aquí en la ciudad de Oaxaca, por decir en donde nosotros estamos, eh, o sea, sí hay un fenómeno que, que es interesante, digamos, en este sentido, acerca de cómo se da la población de calle. ¿Por qué? Porque hay gente que, por decir, vive dentro de los mercados y labora, tiene un trabajo diario, o sea, no es desempleado ni es subempleado, tiene un trabajo diario, pero por la condición misma de que el trabajo está dentro del mercado y que trabajan las 24 horas cuando llegan camiones que vienen a distribuir materiales, eh, no sé qué hicieron, pero creo que se salió la presentación, ¿o sí la siguen viendo? Sí, sí la Ah, seguimos viendo. bien, perfecto. Bien. Entonces estas personas no son ni subempleadas ni desempleadas porque tienen un trabajo diario, pero simplemente viven en la calle porque les queda más cerca quedarse a dormir en el mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, podemos decir que que esa es un tipo de población en calle que no responde a esta tipología. En ese momento había en la Ciudad de México un poblador institucional. El poblador institucional era aquel que estaba muy vinculado o ya había logrado generar un conjunto de relaciones con servicios de la Ciudad de México que le permitían vincular su proceso de sobrevivencia. Es decir, o sea, o sea, tenía como ya plenamente identificados dónde se podía bañar, dónde podía ir un comedor comunitario, porque en la Ciudad de México es de las pocas ciudades en donde hay un programa permanente de comedores comunitarios, ¿no? Que siempre está abierto, ¿no? Entonces él ya sabía dónde podía desayunar, dónde podía comer, dónde pudiera dormir en un cierto tipo de albergue, que ya tenía identificadas ciertas clínicas en donde sí le podían dar un cierto tipo de atención, ¿no? Entonces, pues ese era ya, y eso para mí en ese momento se relacionaba a que esa protoestructura de estado de bienestar que sí tiene la Ciudad de México y que no tienen otras ciudades, pues permitía la existencia de ese poblador institucional, ¿no? Luego estaba el poblador ocasional, que regularmente se relaciona mucho con las adicciones, ¿no? Entonces el poblador ocasional es que el que de repente pues sí tiene un trabajo o tiene un oficio, ¿no? Y tiene una casa y todo, entonces tiene un consumo problemático de sustancias muchas veces, tiene problemas mentales a veces, pero entonces pues tiene un trabajo, se mantiene, entonces tiene como rachas en las que pues como en todo proceso de adicción hay azotones, ¿no? O hay recaídas, y entonces, pum, ¿no? De repente pasa 3, 4 meses en la calle hasta que la familia o los amigos lo logran recuperar, ¿no? Y entonces vuelve a regresar y así, ¿no? Es el poblador ocasional, como que aparece o desaparece, ¿no? Luego teníamos el que en ese momento, digamos, bueno, el clásico, que es, pues, el que es como, digamos, si lo queremos observar así como el estereotípico, ¿no? En el sentido de que es una persona que se callejarizó, que vive en calle en ese momento, pero por decir, ya lleva mucho tiempo regularmente ahí, ya lleva mucho tiempo, pero no es institucional. ¿Por qué? Porque no está vinculado a esas,
a esas redes de ese protosistema de bienestar que había en la Ciudad de México en ese momento, ¿no? Sino simplemente él sí vive y circula en la calle de manera constante, ¿no? Y tiene un conjunto de características muy, muy específicas de cuestiones a las que se dedica, o sea, que por decir, pues no sé, limpia parabrisas en ese momento, se dedica a hacer mandados para los vecinos, algunos en ese momento ya eran ocupados como mulas para el transporte de dosis medianas de droga entre puntos de la ciudad, ¿no? Y ya lo hacían en sistema de transporte público, lo hacían a pie, ¿no? Luego está el desempleado o subempleado, ¿no? Que muchas veces son personas que llegan de otros estados y llegan con un empleo, ¿no? Pero lo pierden y entonces pues ya se quedan viviendo en la calle. Regularmente son personas que son de oficios de la construcción, albañeros, albañiles, plomeros, ayudantes generales de construcción, ¿no? Entonces en ese sentido había como toda esta población que de repente pues decía, no, pues es cuando tengo trabajo, pues hoteleo o rento algo que tengo, pero cuando no tengo trabajo, entonces también me la paso en la calle o me la paso en ciertos sectores. Luego estaban los sujetos en riesgo, los que nosotros encontrábamos y que todavía no estaban en la calle, pero que ya tenían indicadores de que iban para allá, ¿no? Porque para nosotros, en ese momento, por la perspectiva que tiene el doctor Vincenzo, pues siempre es más barato prevenir, ¿no? Entonces también tratábamos de tener este enfoque de cómo detectar factores de riesgo en personas, ¿no? Antes de que se callejerizaran, ¿no? Y tenemos por ahí en el libro dos casos, ¿no? Muy, muy representativos de personas que estaban ahí en ese límite de que todavía tenían casa, pero ya, a pesar de tener casa, ya pasaban más tiempo con el grupo de población callejera o ya estaban a punto de dar ese paso. Y nosotros, pues lo que tratábamos era de tener ahí pues procesos, ¿no? De contención, de apoyo psicológico, de escucha, para estar con ellos. Y pues por supuesto en ese momento estaba el tema de los migrantes, ¿no? En ese momento no había esta política tan fuerte de presión internacional del imperio de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, pues sí había muchas más caravanas y mucho más paso directo, ¿no? Y entonces era fuerte, digamos, la presencia de migrantes en ciertas zonas de la Ciudad de México, muchos de paso y muchos que ya desde ese momento se comenzaban ya a quedar ahí, ¿eh? O sea, ya se comenzaba a ver la fuerte presencia de población de Haití, de Venezuela, en ciertas colonias periféricas de la Ciudad de México. Entonces ya teníamos esa presencia de los migrantes en calle, tanto en flujo como semiestacionados, ¿no? Entonces ya comenzábamos a detectar ese tema, los conflictos, las diferencias y las potencialidades que se tenían. Y como parte también de esta clasificación, nosotros logramos encontrar vías de entrada a la calle, ¿no? Como les digo, ¿no? La gente no aparece ahí, ¿no? Tiene un proceso, incluso la gente que ya es de segunda o tercera generación de calle, ¿no? Entonces, una vía de entrada que nosotros identificábamos en ese momento era una infancia o adolescencia problemática, ¿no? Ustedes saben que las estadísticas nos dicen que el principal número de casos de abuso sexual se da dentro del núcleo de la comunidad familiar, ¿no? Muchos casos de violencia extrema se dan dentro del núcleo de la comunidad familiar, ¿no? O sea, la comunidad familiar mexicana pues es profundamente violenta, ¿no? O sea, aunque no nos guste, aunque esté idealizado el tema de la familia mexicana, pues la familia mexicana en su sentido clásico y estructural pues es profundamente violenta, ¿no? Entonces, bueno, la infancia o la adolescencia se presentan mucho los escapes de la violencia y ambientes negativos en el hogar, ¿no?
Ese es un punto. Tal vez ahorita en México ya no está tan de moda el tema, ¿no? Que en los 90 fue el de los niños de la calle, finales de los 80, pero yo no creo que esto se deba a una mejora en las condiciones estructurales en ese momento, ¿no? Sino más bien se debía pues a la disminución de la curva poblacional. O sea, afortunadamente la gente ya no tiene tantos hijos y pues ya no se veían tantos niños. Luego están los jóvenes y los adultos, que tienen mucho que ver con el tema de adicciones, falta de empleo, depresión, o aquellos que, como ustedes saben, que en México, pues en México no estás en la cárcel por ser delincuente, sino regularmente 99% de 100 veces vas a estar porque eres pobre, ¿no? Entonces, pues el tema de adicciones, de consumo problemático, de dependencia de las sustancias, pues ustedes saben que es un que cuando ya llegas a la dependencia como tal, pues entonces todos tus recursos pues se comienzan a dirigir hacia allá, ¿no? A la satisfacción a la satisfacción psicotrópica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues esa es una forma en la que es una vía muy fuerte de entrada a la calle, también la falta de empleo, ¿no? Ahorita afortunadamente en México pues las estadísticas nos dicen que no estamos tan graves en falta de empleo, pero por decir en Estados Unidos, ustedes pueden ver la grave crisis, ¿no? La grave crisis de población que vive en las calles, vinculada sí a las adicciones, pero sí también vinculada a la falta de crecimiento de empleos que ha estado ahí. El tema de la depresión, el tema de los, o sea, de las enfermedades mentales que caracterizan a nuestras sociedades urbanas principalmente, pues ustedes también lo pueden ver, las estadísticas nos lo dicen, ¿no? O sea, los índices de depresión y de enfermedades mentales actualmente en nuestras sociedades son altísimas y en México, pues los promedios de atención, pues son muy bajos. Y como les decía, pues el tema de los antecedentes penales. Eh, También veíamos, y para nosotros era importante el tema de los ciclos de entrada y de salida, ¿no? O sea, ni caes completamente y nunca vas a volver a salir, ni sales y quiere decir que nunca vas a volver a entrar, ¿no? Entonces, esta cuestión sí es muy importante, ¿no? O sea, es muy observable el ciclo de entrada y salida, muy relacionado regularmente al tema de la recaída en las adicciones de las personas. Eh, en México en lo particular, o sea, yo creo que estamos muy carentes de sistemas de prevención y de sistemas de atención temprana que puedan evitar la complicación. O sea, casi el mecanismo de atención es prácticamente familiar y en esto de los famosos anexos, ¿no? Y pues ese tema de los anexos en México, pues tiene sus problemáticas, porque hay muchos que no están regulados, hay muchos que no actúan dentro de una normativa. Actualmente se sabe que muchas personas que estaban registradas como desaparecidas, pues las fueron a encontrar adentro de estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que hay toda una problemática que, como les digo, no hay un sistema de bienestar de una política pública que realmente tenga una atención integral. Luego también teníamos ya el tema de los adultos mayores en situación de calle y tristemente, pues por dos fenómenos bien fuertes, ¿no? La expulsión por la gentrificación, que en la Ciudad de México, en el centro histórico, pues es cada vez más fuerte y más terrible y más violenta. Ya, pues hay incluso cárteles del despojo, como ustedes saben, y el tema del abandono o de la expulsión familiar, ¿no? O sea, hijos que literalmente sacan a sus padres a la calle o los expulsan o las personas pues, quedan abandonadas, ¿no? Ahí en la calle, ¿no? Que eso es lo más triste. Y por último, teníamos por ahí el tema de en la Ciudad de México la población de calle de segunda o tercera generación, ¿no? Es decir, personas que ya son hijos o nietos de personas que han vivido en la calle, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque pues también en la calle se construyen casas, ¿no?
Eh, Teníamos por ahí el ejemplo de una colonia que estaba ahí por Tlatilco, por donde antes pasaban las vías del tren, ¿no? Y pues sí eran casas, pero pues realmente era población en situación de calle, ¿no? Porque no porque haya hay unos muritos o algo así, pues realmente se desvinculan de ese modo de vida, de esas interacciones y de esa identidad de la calle, ¿no? Eh, Bien, ¿cuáles son las principales problemáticas de las poblaciones callejeras? Eh, pues vamos a empezar desde las menos hasta las más, ¿no? Pues la gran mayoría, pues la falta de servicios, ¿no? La falta de servicios con pues la carencia de los servicios básicos, desde la higiene básica, la salud, el acceso a ciertos trámites, ¿no? Y con muchos conflictos comunitarios, ¿no? Pues esa es la primera, o sea, ustedes piensen, o sea, cuando nosotros vivimos en una casa, pues ¿a qué tenemos acceso cuando llegamos a nuestra casa? Ah, pues hay luz, hay agua, hay una cierta seguridad porque pues estás dentro de tu casa, si tienes internet, pues hay teléfono, ¿no? Entonces tienes acceso a un conjunto de servicios y estás en un espacio privado que te evita conflictos comunitarios. No totalmente, pero sí en gran parte. Entonces, bueno, algo a lo que te enfrentas es eso, a esa carencia básica de servicios. Luego, pues el tema también de la población callejera muchas veces es la indocumentación o la gran informalidad en la que ya se está, ¿no? La mayoría de la población que vive en la calle, pues ustedes saben que para sacar la identificación, por decir, hay una condición de exclusión muy grave. Hay una condición de exclusión muy grave. ¿Por qué? Porque para que ustedes puedan sacar la INE, tienen que llevar un comprobante de domicilio, ¿no? O tienen que llevar por lo menos a 2 testigos que sí tengan domicilio. Entonces, imagínense esto, una persona que vive en la calle, pues no tiene ni comprobante de domicilio y difícilmente va a conseguir a quien sí lo tenga y que vaya de su testigo. Y entonces, esta indocumentación es una barrera para el empleo y también para la gestión de cualquier tipo de servicio, porque en el centro histórico, aunque en ese momento creo que todavía, en ese momento en el 2019, creo que todavía había ahí como algunos restos de esto del Seguro Popular, pues realmente ni siquiera podías registrar a alguien en un servicio de salud ante la falta de documentos, porque no tienen una identificación básica. Entonces, bueno, el tema de la indocumentación también aquí en la Ciudad de México era fuerte en ese momento y también se vinculaba con el tema de los migrantes, ¿no? Hay muchos migrantes que cuando lograban entrar a México, lo que hacían es que destruían sus documentos para que no los pudieran sacar, ¿no? Dentro de su idea que ellos tenían. Luego está el tema de la explotación. ¿Por qué? Porque la población en calle, por su situación de vulnerabilidad estructural, pues es fácilmente explotable por las personas, tanto laboralmente como en su involucramiento en actividades ilícitas, ¿no? ¿Por qué? Porque laboralmente, porque si no tienes papeles, porque si no tienes dónde vivir, pues entonces el tipo de trabajo al que tienes acceso regularmente es de una condición informal y de también bastante explotación. Y el involucramiento en actividades ilícitas, porque se les usa fácilmente y son fácilmente desechables. Y también, pues fácilmente las mismas autoridades, pues los descalifican y no se pueden defender. Luego ya viene el tema de la violencia, ¿no? El tema de la violencia, si bien yo concuerdo con Johan Galton que es estructural, pues también lo definimos dentro de términos de violencia inter e intragrupal, es decir, había violencia entre distintos grupos que ocupaban espacios en la Ciudad de México porque esos espacios tienen recursos o cierto acceso a beneficios, ¿no? Y también violencia intragrupal, es decir, dentro de los mismos grupos,
pues ejerce violencia, ¿no? Y eso es desde violencia verbal, psicológica, hasta agresiones sexuales o agresiones físicas regularmente con armas punzocortantes o con mismos objetos que están en la calle. Hay agresiones externas por parte de familia, por parte de grupos de vecinos, por parte de autoridades, por parte de gente que simplemente no quieren que estén ahí. Entonces también hay esas agresiones externas y bueno, pues la violencia sexual las mujeres en calle son minoritarias y regularmente andan solas, no forman parte de un grupo, pero no solo se da la agresión sexual contra las mujeres, sino también se llega a dar la agresión sexual entre hombres o contra los niños, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros, por lo menos desde mi perspectiva personal, no considero en ningún sentido ni dentro de ninguna perspectiva que, que pues vivir en la calle se pueda hacer considerado algo así como un derecho, ¿no? Sino más bien es una condición cristalizada de profunda exclusión, ¿no? ¿No? Entonces, es muy fuerte realmente el proceso de vivir en la calle. Y por último, pues el grado máximo de violencia, la muerte, ¿no? Alto riesgo de muerte por falta de atención o de violencia, ¿no? Entonces, si bien está por ahí esto de que algunas personas que decían, no, pues es que las personas en situación de calle, pues, ¿por qué no se presentan casos de COVID, no? Pues porque son inmunes, ¿no? No, pues es que pues lo que pasa es que una persona que se muere en la calle, pues regularmente se va a la fosa común o no la encuentran en mucho tiempo o se mete a dormir en una alcantarilla y ahí se muere y tal vez no la encuentren, o sea, entonces la condición de vivir en la calle es una condición en la que estás profundamente expuesto a la violencia, a la falta de atención y a la muerte, ¿no? Y en ese sentido, no hay un proceso de idealización con respecto a la vida en calle. Luego, la otra parte importante era el tema de las estrategias de sobrevivencia que establecen. Ustedes saben que en México el término estrategias de sobrevivencia pues viene del libro de Larisa Lopnik, ¿no? De cómo sobreviven los marginados, ¿no? En el cual ella, entre muchas otras cosas, plantea que, permítanme tantito. Entonces, las estrategias de sobrevivencia lo que permiten es que la condición dramatúrgica, eh, lo que ella planteaba, lo que Larisa Lovnis planteaba, era esta situación, eh, que al no tener condiciones integrales de vida, las personas, los marginados, las personas que vivían en digamos, en los barrios más marginales de la Ciudad de México, lo que hacen es que generan estrategias que les permiten, sin esos recursos económicos, eh, poder sobrevivir, ¿no? Entonces, no es vivir, ¿no? Sino es sobrevivir. Entonces, una de las estrategias que nosotros logramos detectar es una estrategia dramatúrgica, ¿no? Esa estrategia dramatúrgica es para generar una impresión para obtener beneficios. Entonces, no sé, por decir, una estrategia para causar lástima, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces, hay personas que están en situación de calle que no necesariamente tienen un dolor que les haga retorcerse, ¿no? Pero ellos, para causar lástima, fingen esto en ciertos momentos que están pidiendo dinero. Pero ya cuando tú los ves en otro momento, entonces eh, ya no están así, ¿no? Ya no están con la mano torcida o ya no están encogidos, ¿no? Otra es la del educado, ¿no? Que eran personas que
pues tal vez cuando están con su grupo ahí en la población de calle, pues se comportan de manera normal y están ahí hablando, pero cuando interactúan con un vecino o están pidiendo trabajo, entonces pues fingen ser muy educados, ¿no? Entonces llegan y te dicen, hola, buenos días, disculpa, mira, fíjate que es que se me perdieron mis cosas y entonces yo quiero saber si me puedes ayudar para prestarme para el camión, ¿no? Entonces, esa estrategia del educado, ¿no? Les permitía también ir obteniendo recursos. Otra estrategia eran las estrategias empresariales de sobrevivencia, ¿no? Que nosotros decíamos, bueno, ¿por qué? Porque pues había gente que sí estaba muy vinculada a estos temas, o sea, gente en calle que sí tenía, digamos, como un emprendimiento, si lo quieren ver así, ¿no? O sea, por decir, había gente en calle que sí sabía hacer flores con el aluminio de las latas de refresco, con el aluminio de las latas de cerveza, ¿no? Entonces, esa sí era una condición empresarial en el sentido de que él sí se dedicaba a una actividad muy específica en una habilidad, ¿no? Había otros que hacían recolección de objetos de los basureros, los limpiaban, los trataban de resanar y los andaban vendiendo. O venta de objetos robados, ¿no? Alguien más los robaba y se los daba a ellos y ellos los andaban vendiendo. También había algunos que se dedicaban a lo que en México se conoce como el taloneo, ¿no? 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 Y el taloneo es pues andar extorsionando, si se quiere ver así, o quitándole cosas a otros grupos de personas, a niños, a estudiantes, ¿no? O a mismas personas de su grupo, mediante la amenaza del uso de fuerza, ¿no? Y otra estrategia de sobrevivencia eran las de seguridad o cohesión, que se basaba en la protección y la unión, porque siempre es más difícil o siempre es más inseguro estar solo que estar acompañado. ¿Cuáles eran estas estrategias de sobrevivencia? Por decir, la constante movilidad, ¿no? O sea, si bien hay puntos de reunión, porque sí los hay, la realidad es que siempre se está moviendo, ¿no? Los puntos de reunión son en ciertos horarios específicos o para ciertas actividades, pero regularmente la población se está moviendo, se está moviendo. Es muy difícil encontrar grupos estáticos. Otra estrategia de sobrevivencia era el tema de no dormir de noche, ¿no? O sea, para ellos es mejor dormir de día, o era en ese momento para ellos dormir de día, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, porque curiosamente, por decir, en la terminal de autobuses de la Ciudad de México, la Tapo, que es un punto de reunión de población en situación de calle, tú sí puedes ir y sentarte y estar durmiendo a lo largo del día. Pero ya cuando da la 1 de la mañana, la policía llega y te dice, oye, ya no hay corridas, no puedes estar aquí, te tienes que ir o me enseñas tu boleto, ¿no? Entonces, por eso es que es mejor, o sea, hay ciertos espacios en donde sí pueden dormir de día y de noche pues se la pasan caminando, ¿no? ¿No? Y otra de las estrategias es el tema de la apropiación de espacio, ¿sí? Otra de las estrategias es la apropiación del espacio, es decir, eh, generan, generan pequeños microespacios en donde otros grupos o las autoridades saben que ya están cohesionados, ¿no? Y entonces en ese proceso de apropiación del espacio generan una seguridad, ¿no? Es decir, tienen ciertas esquinas, ciertos rincones, ciertas bodegas, ciertos lugares en donde se los apropian y las autoridades u otros grupos ya saben que están ahí, ¿no? Entonces, esa es otra de las estrategias entre muchas otras que ustedes pueden encontrar en el libro. Bien. Y entonces,
Pues al final llegamos a un conjunto de propuestas y de aprendizajes clave que se derivan de de esta experiencia, de este libro, de esta sistematización, ¿no? El primero es que la gran herramienta es la escucha social, ¿no? En este caso, para estos grupos, ¿no? La escucha social como fundamental para detonar el enganche con la población y para detonar cambios, ¿no? Entonces, la escucha social como metodología de acercamiento y de intervención es muy importante, ¿no? El primero llegar, el estar ahí, el escuchar y aprender y desde ahí tal vez plantear un proceso de intervención, ¿no? Entonces, la escucha social como metodología sería uno de los grandes ejes. El segundo es, pues, la metodología general de trabajo de calle, ¿no? O sea, si vas a trabajar con poblaciones callejeras, pues vas a trabajar en un involucramiento profundo y en una constante construcción de confianza. ¿Por qué? Porque esta es una población profundamente desconfiada. Si tú no trabajas en la construcción de confianza desde una perspectiva de involucramiento profundo, no vas a poder, no vas a lograr nada. ¿Por qué? Porque esto es, o sea, lo único a lo que se asemeja es a al acercamiento etnográfico profundo, ¿no? Es decir, tú si vas a trabajar en población de calle, tú no puedes pensar que vas a ir de 8 a 9 de la mañana a abrir un cubículo y que ahí lleguen. O que vas a ir a un lugar de 6 a 7 de la tarde y que ahí llegue. No, es un involucramiento profundo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. O sea, si tú no vas a estar ahí, si tú no vas a compartir espacios, si tú vas a ser de las personas que vas a decir, ay, me voy a poner unos guantes para saludar a alguien, ¿no? Pues entonces ya desde ahí ya no lo vas a lograr, ¿no? Nosotros sí tuvimos por ahí un compañero en esa experiencia que él decía, no, ¿sabes qué? Es que yo sí te ayudo, pero dame unos guantes clínicos para cuando andemos trabajando ahí, ¿no? Entonces, pues mejor le decíamos, no, pues mejor no me ayudes, ¿no? Que si vas a llegar a saludar a la gente con guantes, pues ya está cañón. El tercer aprendizaje y propuesta es que tienes que visibilizar a la población. O sea, esta población está profundamente invisibilizada, ¿no? Entonces, se tiene que romper la invisibilidad social y dignificar a estas personas, ¿no? Por eso nosotros trabajábamos un poco desde la construcción de proyectos de vida vinculados a cuestiones de emprendimiento económico, de que la misma población de calle ayudara a limpiar la calle, que no la dejara sucia, que recogieran sus desechos, que no dejaran la basura. O sea, también en este tema, ¿no? De tratar de visibilizar y dignificar. Otra parte, la reducción de daños, ¿no? Ya el nivel de dependencia crónica, de adicciones de la población que está en la situación de calle, no digo que todos, pero sí la gran mayoría de los casos, nosotros trabajábamos desde un enfoque de reducción de daños, ¿no? O sea, no podíamos pensar en la idea de que las personas dejaran de consumir, ¿no? En lo que pensábamos era en una idea de que mientras menos tiempo tuvieran ocioso, si lo queremos ver así, pues se desvinculaban un poco del consumo de psicoactivos, ¿no? Entonces sí hay una perspectiva de reducción de daño y otros riesgos a través del involucramiento en otro tipo de actividades o de simplemente la escucha y la interacción. Algo que era muy necesario en ese momento y que no existía y digo y dudo que existe en la Ciudad de México es un centro de acogida, ¿no? Esto es algo de lo que el doctor Vicenzo les podría hablar mucho de los procesos de acogida pues en las organizaciones o instituciones que ellos tienen, ¿no? Que son espacios de paso para necesidades básicas y dignidad, ¿no? Para que la gente se pueda bañar, para que la gente pueda ir al baño, para que la gente se pueda sentir un momento a leer un libro, para que si tiene algo de comida lo pueda cocinar ahí en una primera experiencia o incluso yo conocí un centro ahí en Perú, ya creo, en donde podían llegar y les hacían la prueba de laboratorio de su cocaína, ¿no? De que
si no estaba ahí limpiada, no estaba muy cortada con gasolina o con cristal o con algo así, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, pues son cosas que están muy lejanas a nosotros, pero que sí existen. Y por último, pues intentar construir con ellos proyectos de vida a través de la capacitación laboral como terapia ocupacional, ¿no? O sea, sí va a nosotros ser importante y, pues, idealizado en ese momento el tal vez poder jalarlos hacia procesos de capacitación para el trabajo que fueran más bien ocupacionales y que los pudieran ir formalizando un poco, ¿no? Que los pudieran ir llevando un poco hacia, pues hacia procesos de dignificación y de obtención de recursos. Y bueno, pues con eso cerraríamos la exposición. Y pues no sé si haya preguntas, doctor, o cómo procederíamos. Sí. Ujú. Muchas gracias, Eden, para tu claridad y con muchos elementos creo que se puede compartir con todos. Si puede quitar la presentación, así.